Exacto. Entonces empezaremos. Otra vez estamos en el sistema nervioso. Vamos a empezar con la definición. Básicamente el sistema nervioso nos va a permitir el cuerpo responder los estímulos medios e internos. Eso vamos a ver un poco más adelante, por el momento de memoria. Y vamos a ver que hay dos formas de clasificar el sistema nervioso. De acuerdo anatómico, que es el que ustedes ya estudiaron anatomía, que se divide en central y periférico. ¿Ya? El central se refiere más que todo a lo que es encéfalo y médula espinal. El encéfalo es todo lo que está, como dice, encéfalo dentro de la cabeza, es decir, el cerebro, el cerebelo, tronco encefálico, y la médula espinal es todo lo que está en el canal espinal. En cambio, el sistema nervioso periférico es todo lo que ya vieron pares craneales, ¿no? El óptico, olfatorio, oculomotor, troquelear, trigémino, patético y lo demás. Y después tenemos el espinal, que son los raquídeos, plexo braquial, plexo lumbar, plexo sacro, que van a formar los periféricos, ¿no? Vamos a ver eso. Y después tenemos de un punto de vista funcional. ¿Qué se refiere a funcional? De función, ¿no? Vamos a tener una parte somático y una parte autónoma. El somático nosotros lo controlamos bajo control voluntario consciente. Somático viene de soma, que significa cuerpo. Más adelante vamos a ver que el cuerpo de la célula nosotros lo vamos a llamar soma neuronal o soma de la neurona. En cambio, el autónomo es involuntario. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué no controlamos nosotros? No controlamos la liberación de ácido clorhídrico en el estómago, no controlamos que los vasos se dilaten o se contraigan, no controlamos hoy voy a sudar o no voy a sudar, ¿no? Todas las cosas que no controlamos, el movimiento del intestino, no le digo a mi intestino, oye, movete, no, todo es solito, todo por eso se va a llamar involuntario. Ya, por si acaso, podemos ver las vías aferentes y eferentes. El corazón, por si acaso, no es autónomo, por así decir, o sea, influye, porque el corazón por sí mismo late. Puede vivir sin sistema nervioso autónomo. Lo que sí puede aumentar la frecuencia cardíaca, puede disminuirla, y también la fuerza de contracción. Así que influye. Entonces vamos a tener todo esto de aquí, composición del tejido nervioso. Tenemos la neurona, que la neurona está compuesta por el soma, que es el cuerpo neuronal. Ya, este soma, como les decía, es el cuerpo. Y de aquí van a salir lo que son las dendritas y los axones. El resto es un axón. ¿Qué es lo que nos va a interesar? Acá, por ejemplo, nosotros podemos ver que acá tenemos nuestro soma, que va a ser esto de acá. Y tenemos las dendritas que van a ser todo esto en forma de árbol. Y vemos que tiene un solo axón. El axón es el que va a ir al músculo. Acá vamos a explicar un poco de fisiología más adelante. Pero por el momento eso. Entonces nosotros cuando hablamos de neurona, vamos a tener dos tipos en tejido nervioso tenemos dos tipos de células. Neuronas que acabamos de ver y las células del sostén. Células de sostén se refiere a las células que van a estar, digamos, involucradas en la protección, alimento, mantener fijo las neuronas. ¿Ya? En el sistema nervioso periférico, bueno, acá no se ve. Sí. En el sistema nervioso central, para que acuérdense, ¿no? Que tenemos el sistema nervioso central y tenemos el sistema nervioso periférico. En el central, nosotros vamos a tener tres tipos de células. En realidad son cuatro. Eso tienen que sabérselo de memoria. Si el doctor pregunta, digamos, ¿cuáles son las células de sostén del sistema nervioso central? Tenemos los oligodendrocitos, que te van a formar la mielina, los astrocitos, que son de sostén, la microglía, que son fagocíticas, pero más lentas que los macrófagos, y los ependimocitos, que se encargan de recubrir la parte de los ventrículos y generan líquido cefalorraquídeo, que eso vamos a ver más adelante. Eso es en cuanto al central. ¿Ya? Cuando hablamos de periférico, periférico solo tenemos un tipo de célula, que son las células de Schwann, las famosas células de Schwann, que se encargan de realizar la vaina de mielina. También tenemos las satélites y otras más, pero más que todo las importantes son las de Schwann. ¿Ya? Las de Schwann son las que importan. Células guiadas entéricas, ya saben. Entonces, eso, los principales sostén físico, que es lo que sea protección, ¿no? Para la neurona.
Aislamiento de los somas, vamos a ver más adelante cómo se aíslan los somas. Reparación. Muchos estudios recientes sugieren que estas células pueden tener la capacidad pueden aumentar la capacidad de regeneración neuronal cuando existe un daño. Las células de sostén o las glías. También tenemos regulación del líquido interno del sistema nervioso central, porque acá tenemos que ver el líquido cefalorraquídeo, que eso también tienen que saber qué es el líquido cefalorraquídeo y cómo está compuesto. Neurotransmisores, que entre ellos los dos principales que se utilizan es la acetilcolina, que vamos a verla, y la noradrenalina. Y un intercambio metabólico, ¿no? Que eso también vamos a ver más adelante. Intercambio de nutrientes, de desechos, todo. Entonces, algo que también tienen que estudiar es la barrera hematoencefálica. ¿Ya? Así se los pongo de ejemplo. Vamos a ver si acá hay uno. Creo que acá hay uno de la barrera hematoencefálica. Una imagen bonita. Esta. Vamos a ver, porque tenemos espacio. Esta. Esta se ve mejor. No, son muy chicas. Pero ya vamos a usar esta. También tienen que saber las capas, por si acaso, del cerebro. Entonces, la cuestión es que nosotros, la sangre que llevamos de las arterias, no tiene oxígeno, tiene nutrientes, glucosa, ¿no? Que la glucosa es de las cosas principales que necesita el cuerpo. Especialmente las células del nervioso no pueden estar un segundo sin glucosa, es decir, sin azúcar. Si no tienen un segundo azúcar, ya pueden ocasionar daños permanentes, entre ellos el paciente empieza a convulsionar y, bueno, posteriormente se muere. Entonces, la cuestión es que nosotros, el cerebro tiene una barrera especial, que esta se denomina la barrera hematoencefálica. Como dice su nombre, ¿no? Barrera hematoencefálica. Hemato es sangre, los hematólogos, sangre. Hematoencefálico, encefálico que dijimos que era lo que estaba dentro del encéfalo, ¿no? Entonces, barrera hematoencefálica es una barrera entre la sangre y el cerebro, el encéfalo. Y esta barrera va a permitir que solo cosas selectivamente puedan pasarla, no todo tipo de cosas, a diferencia de la sangre normal, con los órganos X, como el hígado y no sé qué más. Eso de ahí no va a pasar. ¿Ya? Ya que. Entonces, eso, chicos, ¿preguntas hasta ahí? ¿No? Ya. Entonces, eso vamos a analizar más adelante cómo está compuesta la barrera hematoencefálica. Y eso vamos a ver más adelante, porque ese es un tema aparte. ¿Ya? Vamos a pasar esto de acá y vamos a ver las neuronas, que por ejemplo tenemos neuronas sensitivas y neuronas motoras. Acá tengo una presentación que nos puede explicar perfectamente cómo funciona esto. Neuroanatomía. ¿Dónde está? Esto de generalidades, que es la perfecta cosa. Si bien recuerdan, digamos, esto también lo expliqué en Anato, pero igual va a servir para esto. Que hay de nuevo. Cuando nosotros hablamos, tenemos dos tipos de neuronas, las neuronas motoras y las neuronas sensitivas. Y bueno, y también las interneuronas, ¿no? Entre ellos, digamos, lo que destaca es que vamos a tener las neuronas sensitivas, que van a ser las aferentes, que es decir, van a llevar un impulso. Así yo lo describo. Transforma un estímulo físico en un estímulo nervioso, un estímulo eléctrico. Son las sensitivas, que son las aferentes, ¿no? De aferencia. Y después tenemos las motoras, que son las eferentes, que los estímulos eléctricos los transforman en estímulos físicos. Por ejemplo, alguien toca la neurona, alguien me toca, yo qué sé. O alguien le da un muñete a alguien. Entonces acá, el estímulo físico va a hacer que la neurona detecte el movimiento que pasó o si fue una presión muy fuerte.
Las neuronas se van a encargar de convertir esto de aquí en un estímulo nervioso que va a viajar por toda la neurona hasta llegar acá. Y el cerebro va a decir, digamos, yo qué sé, movete o correr. Entonces, esa neurona se va a encargar de llevar esa información que dijo el cerebro de que corra a esta neurona de acá. Y esta neurona va a ir directamente por todo el estímulo nervioso, va a pasar por toda la neurona hasta llegar al músculo. Que en este caso acá iría un músculo que yo que sé, puede ser el cuádriceps femoral, ¿no? Y puede hacer, digamos, que la persona corra porque está transformando los estímulos eléctrico nervioso en un estímulo físico. Entonces, por eso es, digamos, que dicen que el sistema nervioso nos permite cambiar o intercalar, digamos, la información interna con la externa. La externa, por ejemplo, tenemos la vista, el olfato, el tacto, todos los sentidos, los 5 sentidos de Hi-Fi. Y después, eso ahí tiene que ser interpretado en información que tiene que ir al encéfalo para procesarla y después enviar una respuesta. Bueno, la respuesta viene por acá, no viene por ahí. Creo que esta es la parte anterior. Y acá es donde van a ser las sensitivas, que es lo que mencionamos aferente, ¿no? Todo lo que ustedes sienten, que ustedes sienten dolor, temperatura, presión, todo. ¿Qué más hay acá? Neumotoras y las interneuronas, ¿no? Que el 99% de las neuronas presentan en esta red, que va a ser el sistema nervioso central más que todo, ¿no? Lo que quería comentarles es que, como ven acá, las neuronas van a tener esto de acá que va a ser la vaina de mielina. La vaina de mielina va a ser una vaina que se va a encargar de rodear todo lo que es el axón, que como lo va a proteger, ¿ya? Y esta vaina de mielina va a hacer que que el impulso pueda saltar de aquí a acá, y de aquí salta acá, en vez de venirse más rápido por acá, o no, debe ser más lento por acá, porque si viene por acá va a ir súper lento. Como si viene de aquí a acá, va a ser más rápido. Y eso es lo que permite. Entonces, el espacio que hay entre estos dos, que va a ser entre esta vaina de mielina y esta vaina de mielina, esto es lo que se llama el nodo de Rambier. ¿Ya? Es el espacio que no está cubierto de mielina. Eso también es importante. A ver, ¿dónde está? Vamos a ver si para acá podemos ver un nodo de Rambier. Acá no veo. Acá tampoco. Creo que no hay nodos de Rambier. Por ejemplo, fíjense, por ejemplo, este es un axón de una neurona. Este de aquí. Y fíjense cómo esta célula de sostén, cuáles dijimos que podían ser en el sistema nervioso central, podían ser los oligodendrocitos, y en el periférico puede ser las células de Schwann. Entonces fíjense cómo acá esta célula de sostén está envolviendo y al final la va a dejar así. Eso es lo que hacen esta célula, como de recubrir la parte del axón. Acá esto lo quería mostrar, acá está el nodo de Rambier, que es lo que les explicaba, ¿no? Acá tenemos una vaina de mielina, acá tenemos otra vaina de mielina y acá sobre un espacio. Este espacio de acá es el nódulo de Rambier o nodo de Rambier, como quieran decirlo. Y esto va a permitir, por ejemplo, que sea saltatorio. Acá vemos cómo está entrando el sodio y está haciendo la despolarización, ¿no? Diagrama del nódulo de acá. Podemos ver cómo está mostrando. Eso. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? Entonces, ¿qué es lo que hacía el nódulo de Rambier? Ahí son espacios donde no está recubierto por mielina. Es que creo que hay una definición más bonita, pero no sé en dónde está. Pero, creo que está en el resumen. Acá está. La región donde se encuentran dos células Schwann adyacentes se denomina nódulo de Rambier. Ahí está. Y es el sitio donde el impulso eléctrico se regenera por la propagación a alta velocidad a lo largo del axón. Es decir, donde no hay mielina y está entre dos células, ¿no? Y ahí es donde se va a producir la despolarización. Más adelante van a ver, ya, voy a explicar eso una vez súper sencillo.
Bueno, las células para que transmitan información transmiten un sistema binario, que es binario 0, 1, 0, 1. O sea, o no pasa información o sí pasa información, o no pasa información o sí pasa información. Entonces, digamos, cuando una célula está en normal, en reposo, tranquila, en cero, se llama polarizada. Polarizada. ¿Ya? Cuando una célula está polarizada, está tranquila, está ahí, nadie la molesta. Entonces, cuando ocurre la despolarización, que es cuando la célula se excita y el potencial aumenta, que envía la señal, para esta despolarización que pueda transmitirse la información, es lo que va a ayudar este nódulo de Rambier. Ahí aumenta regenera el potencial eléctrico y aumenta la velocidad de propagación. Eso también es súper importante. Pregunta de examen, creo que es eso. ¿Qué más vimos? Ahí soma, multipolares. Digamos la sensitiva motora, soma el pericarión, el axón. Ah, por si acaso. Esto también el doctor dice, ¿cuántos axones puede tener una neurona? Solo uno. La mayor parte solo posee un axón. Y ya por eso el doctor es solo que tiene un axón, no puede tener más de dos. Y después tenemos las dendritas que pueden ser hartísimas, ¿no? Que es lo que va a recoger el potencial de acción. Y tenemos las neuronas multipolares, las bipolares, las pseudonipolares, que eso más que todo es clasificación histológica, ¿no? Por ejemplo, a ver, acá tenemos las unipolares, que solo tienen una dirección. En realidad, pseudonipolar se refiere más que todo a la neurona, por ejemplo, las unipolares deberían ser estas de acá. Estas son las pseudo-unipolares. ¿Por qué? Porque fíjense que acá está el cuerpo y acá está. El axón es todo esto, por si acaso. El axón se divide en dos acá. Este es un axón que se dividió en dos. Y acá tenemos las bipolares que, digamos, pueden tener, digamos, esta parte sería la parte de las dendritas y esta parte sería la parte axónica, ¿no? Depende. Y las multipolares, obviamente, digamos, pueden recibir varias aferencias. Pero, por ejemplo, acá las piramidales, todas estas acá son dendritas, pero tienen un axón. Acá las interneuronas también, ¿no? Tienen un axón, todas estas son dendritas. Un axón, todas estas de acá son dendritas. Y acá, fíjense, un árbol de dendritas, ¿no? Células de Purkinje. Están en el cerebelo. Después, vamos a pasar esto, soma neuronal. Acá, lo que es pregunta de examen, corpúsculo de Nissl. Que esto creo que era el aparato de Golgi. Ah, no, es el RER. Es el RER. Cuando ustedes preguntan qué es el corpúsculo de Nissl en las neuronas, el retículo endoplasmático rugoso. Al revés, digamos, ¿no? ¿Cómo se llama cómo se llama el retículo endoplasmático rugoso en las neuronas? Corpúsculos de Nissl. Trampa axonal, células madre. Axón, que ya vimos los axones, ¿no ves? Que es más que todo transmitir información. Los axones transmiten, las dendritas reciben información. Dendritas reciben, axón transmite. Acá, por ejemplo, está clarito, ¿no? Cada neurona tiene un solo axón, que puede ser muy largo. Por ejemplo, ¿cuál puede ser largo? Una que están llevando miembro inferior. Vamos a buscar acá el nervio ciático. Por ejemplo, fíjense, este nervio va a tener su cuerpo acá, en el asta anterior de la médula espinal, y el axón tiene que salir desde ahí y tiene que llegar hasta la punta del pie. Hasta yo que sea los músculos lumbricales o interosos que están acá, ¿no? Fíjense ese señor trayecto que tiene que hacer ese axón. Y ese axón tiene que quedar bien protegido durante toda su vida porque las neuronas no se regeneran. Si acá ocurre una sección de algo, el paciente se queda básicamente parapléjico, ¿no? Bueno, en este caso habría, digamos, como una plejía de un lado. Pero, digamos, si acá en la médula tiene una sección de la médula, puede quedar parapléjico.
¿no? Porque las neuronas no tienen una plasticidad tan grande como los demás tipos de células. Es por eso, digamos, que recalco que solo tiene un axón y acá dice en el libro, solo tiene un axón. Ya después, ¿qué más? Esto que no interesa mucho. Después tiene que hacer que es la sinapsis, que es la comunicación. Son uniones entre las neuronas. Y vamos a tener tanto un elemento presináptico como un postsináptico. Entonces no se compliquen mucho con la biología molecular de acá porque eso lo van a ver más que todo el próximo año en fisiología. Pero acá, por ejemplo, todo esto de acá va a ser la neurona. Voy a cambiar de color que apenas sea. Todo esto de acá va a ser la neurona presináptica. Y esta de acá va a ser la postsináptica. Entonces, ¿cuál es uno de los principales neurotransmisores? Bueno, acá no se ve, pero es la acetilcolina. Bueno, acá no van a llevar mucho de esto porque esto es más que todo fisiología, no es tanto esto. Y hay dos tipos de sinapsis, las químicas, que es la mayor parte, y las eléctricas, que son poquísimas. Las químicas utilizan neurotransmisores. ¿Ya? Sinapsis en cinta. En cambio, las eléctricas es por uniones de hendidura. Uniones de hendidura quiere decir que una célula está unida por otra. O sea, están juntas, pero están unidas por canales. Que estos canales van a permitir el movimiento de los iones. Que los iones son los que causan el movimiento de la información. Por la acetilcolina, la noradrenalina, que es lo que les mencionaba hace rato. Este es el elemento presináptico, que está en las vesículas sinápticas, están los neurotransmisores. Pero esto más que todo, sí, esto de acá no creo que veamos mucho. Y la hendidura sináptica es donde se libera y recibe, y la postsináptica que es donde a la célula que le llega, ¿no? Sí, esto de acá, esto es más que todo fisiología. Para son neurotransmisores esenciales, acetilcolina, la ACH y la noradrenalina, que son las más importantes, las que se ven más que todo. Obviamente están estos tipos, pero no pregunta mucho esto. No vamos a ver los tipos de neurotransmisores porque no jala. La glía periférica, no, esto de acá también es importante cuando hablamos de la célula del sostén. Ya vimos la neurona, ahora vamos a ver de la glía. Tenemos la glía periférica, que eran las células de Schwann, las células satélite y otras más, pero más que todo células de Schwann y satélites. ¿Qué más? Que esto es lo que les mencionaba, que la función principal de las células de Schwann es hacer las vainas de mielina, ¿no? Que esto de acá va a ayudar a la transmisión de los impulsos, que es lo que se llama mielinización, el proceso de formar la vaina de mielina. Mesoaxón, la vaina de mielina, que lo repiten 1000 veces, que ya le dijimos que era una célula enrollada. Acá se la ve que está enrollada la célula sobre el axón y que le daba varias vueltas, y esto la aislaba y permitía que puedas hacer la conducción saltatoria de los neurotransmisores. ¿Qué más? Vamos a pillar por acá. No, esto de acá no importa. Los astrocitos acá, fíjense, por ejemplo, de la barrera hematoencefálica, acá se la ve bonita. Nódulo de Rambier, que es la unión entre dos células adyacentes, que va a ser la unión donde se encuentran dos células adyacentes, carece de mielina. Este sitio se llama nódulo de Rambier, o nódulo de Rambier, como quieran decirlo. Lo mismo. Que ahí es donde entra el sodio y demás cosas. Las satélites que estas no las mencionan mucho, que son células cúbicas alrededor de los ganglios, que son las células satélites. Pero no dicen mucho de eso de ahí. Y por último, las células de la glía central, que esto sí es importante, sí es pregunta de examen, creo que me la preguntan en el mío. Tenemos los astrocitos, que se cargan de la parte del sostén como un andamiaje y metabólico. Los oligodendrocitos, que son como las células de Schwann, pero de la parte central, es decir, van a producir mielina. Y la microglía, que son células fagocíticas. ¿Qué es fagocítica? ¿Alguien sabe qué es fagocitosis? Cuando le dicen a alguien quiero fagocitarte, ¿saben qué es fagocitosis? Comer. No, ¿verdad? Comer. Entonces,
Esto a diferencia de los macrófagos son más lentos porque si son muy agresivos pueden destruir la parte del tejido nervioso, por lo cual tienen que ser más discretos. Y acá falta uno que son los ependimocitos que deben estar acá. Ahí están. Que revisten los ventrículos y el conducto central de la médula espinal. Ya que vamos a ver cada uno, ¿no? Que más que todo existen dos tipos de artrocitos protoplasmáticos y fibrosos, ¿no? Y acá más que todo pueden ver que se va a encargar, que es como un andamiaje. Ya es como se encargan de mantener la estructura de las neuronas dentro del sistema nervioso central. Después acá tenemos los oligodendrocitos que van a producir la mielina, ¿no? La diferencia es que digamos que en las células de Schwann, por ejemplo acá tengo mi neurona, y las células de Schwann solo pueden aislar un axón. En cambio, dentro del sistema nervioso central, podemos tener varias neuronas, y un oligodendrocito puede poner varias vainas de mielina a varios axones, sin necesidad, digamos. Entonces, el oligodendrocito puede poner mielina a varios axones, a diferencia de células de Schwann que solo puede poner uno. Los oligodendrocitos muchos, más de uno, y las células de Schwann solo uno. Que es lo que les va a decir acá. Acá está. Dado que un oligodendrocito individual podría mielinizar varios axones cercanos de forma simultánea. Y eso. Y por último, faltan las microglías, que es la fagocítica. Son más, acá es más que todo, son pequeñas, tienen núcleos alargados y que son menos letales que los macrófagos. Que van a ver más adelante los macrófagos cuando vean linfáticos. Y después por último los ependimocitos. Los ependimocitos o células ependimarias van a encargarse de formar los ventrículos. Bueno, para los que no saben qué son los ventrículos son cavidades dentro del cerebro por las cuales va a circular líquido cefalorraquídeo. Y también va a estar el conducto ependimario, así que vamos a poner acá ventrículos, cerebro. Yo sé que está mal escrito, pero acá está. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ver los ventrículos, serían estas cavidades que están acá. Esta cavidad, por ejemplo, acá podemos ver que tenemos todo esto de acá que va a ser el tercer ventrículo, que es como cita así, tiene su ojo. El acueducto de Cilo, acueducto mesencefálico, el tercer ventrículo. Y acá tenemos el ventrículo, el plexo corioideo, que es el ventrículo lateral. Básicamente son estas cavidades que vamos a ver. Este es un corte sagital. No sagital, perdón, un corte frontal coronal. Podemos ver que esto de acá serían los ventrículos, ¿no? Estos son los ventrículos laterales, acá tenemos el tercer ventrículo. Entonces acá vamos a tener este tipo de células pequeñitas que van a estar por ahí, rodeando todo esto de acá, que son los ependimocitos. Entonces, los ependimocitos se van a encargar de revestir todos estos ventrículos que están llenos de líquido cefalorraquídeo, no se olviden, ¿no? Que se llama LCR. Cuando vean LCR es líquido cefalorraquídeo. Entonces, yo, digamos, si quiero llegar al líquido cefalorraquídeo está en el espacio subaracnoideo, que eso vamos a verlo ahora. Queremos darle algo. Acá está. Entonces, hay células ependimarias que sufren una modificación, que esta modificación las convierte en plexo coroideo. Que el plexo coroideo es el encargado de formar este líquido, el líquido cefalorraquídeo. Es decir, si las células ependimarias revisten los ventrículos, pero hay un grupo de células de estas que revisten los ventrículos que van a especializarse para formar los plexos coroideos. Que estos plexos coroideos van a formar lo que se denomina el líquido cefalorraquídeo. Que este líquido cefalorraquídeo lo vamos a analizar más adelante, creo, pero eso es lo más esencial. Conducto de impulso, esta acá más interesa. Origen de los tejidos, tampoco estamos llevando esta embriología para ver eso. Y periférico, ¿qué más? Referente, esto de acá. Lo que nos interesa es esto de acá. Que por ejemplo un nervio periférico tiene tres morfologías, ¿no? Tres
tres órdenes, por así decirlo, ¿no? Tenemos el endoneuro, el perineuro y el epineuro, que eso vamos a verlo un poco más adelante. ¿Ya? Que el endoneuro tiene que ser que es tejido conjuntivo laxo, ¿no? Después tenemos el perineuro, que es tejido conjuntivo especializado y contribuye a la formación de la barrera hematoencefálica. Y por último el epineuro, que es denso, ¿no? Entonces tienen que saber qué tipo de tejido es cada uno. Esta cosa nos interesa mucho. Ya. Cuando preguntan cómo se organiza el sistema nervioso autónomo, se acuerdan que el autónomo era por sí mismo, ¿no? No necesitaba de decir yo que sé, intestino, movete, hace esto de acá y hace esto de acá. Solito él puede hacer la autonomía, por eso se llama autónomo. Entonces tienen algo parasimpático y algo simpático. Y después tienen algo que recién se añadió, que es el entérico. Entérico significa de intestino, ¿no? Eso se refiere a entérico. Y acá, me acuerdo que nosotros nos preguntan en el examen. ¿Dónde está? Sistema nervioso autónomo se divide en dos plexos. ¿Dónde están los plexos? ¿Dónde están mis plexos? Plexo de Meissner y el de Auerbach. Sacra, Lewis, células de Schwann, cabeza, tórax, abdomen y pelvis. Acá está. Entonces, si el doctor les pregunta cuáles son los dos tipos de plexo que hay, en cuanto a la parte entérica, tenemos el plexo submucoso, que es el de Meissner, y el plexo mientérico, que es el de Auerbach, tubo digestivo, ¿vieron? ¿Cuáles son los plexos que tienen el tubo digestivo? Plexo submucoso y el plexo mientérico. Esto es súper importante. No nos preguntan en el examen esto de acá y no me voy a olvidar nunca. Las meninges. ¿Qué más dice acá? Bueno, ya lo vimos que el encéfalo tiene tres partes, ¿no? Lo que vimos el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico, que es lo que acabamos de mencionar al principio. Entonces, algo que les quiero mencionar que es algo que es sustancia blanca y sustancia gris. Ya ustedes, si ven este cerebro de acá, vamos a ver que la sustancia gris, aunque no parezca gris, es esto de aquí. Todo esto que está de este color como rosado, y esto como está de color medio amarillo, amarillo rosado piel, no son piel, así que vamos a buscar otra imagen más bonita. Corte de Charcot. Corte de Charcot. Va a ser un poco mejor. Entonces, fíjense, este de acá es la sustancia gris y este de acá es la sustancia blanca, ¿no? Lógico. Pero fíjense que la sustancia blanca, obviamente sí va a ser blanca. Entonces, algo que es importante que tienen que saber, que ya vieron, pues, tal vez en anato, que les expliqué, que en la sustancia gris vamos a tener los cuerpos, los somas neuronales. En cambio, pues acá de ya puros somas neuronales tienen que ver acá. Y en cambio la sustancia blanca es el cablerío, el cable. Entonces acá van a haber puros axones. Está viendo un axón, viene 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 un axón. Se juntan ya que ser para formar, para irse de un lado al otro y hacer comunicación con otras. No sé, no tienen que saber. Si les preguntan por qué está dado el color de la sustancia gris, ¿por qué es gris? Por los corpúsculos de Nice. A ver, acá habla la sustancia gris. Un cerebro disecado, la corteza cerebral tiene un color gris y viene la sustancia gris, ¿no? Ahí están los núcleos. Los núcleos, ¿se acuerdan del núcleo del trigémino, núcleo masticador, núcleo sensitivo? Todos los núcleos que están ahí son sustancias. En cambio, la blanca es axones, células gliales y vasos sanguíneos asociados. Los tractos, ¿no? Que eso van a ver más adelante en anato. Mención de la médula espinal, allá la médula espinal, ¿será que les pregunta esto? Y después vamos a médula espinal. Tejido conjuntivo. Cuando hablamos de tejido conjuntivo, tenemos que tomar en cuenta que tenemos las meninges, ¿ya? Si hago una cirugía a un paciente
Vamos a usar esto de aquí. Vamos a usar el lápiz de anatomía para explicar esto de acá. Imagínense que ustedes son neurocirujanos así egresados de la CAP. Y acá yo quiero hacer una neurocirugía, ¿no? Entonces, cuando yo llegue al cráneo, y atraviese esto de acá, lo primero que me voy a pillar son las meninges. No es que directamente está el cerebro. Están las meninges. Y las meninges tengo 3 meninges. Dura madre, aracnoides y pía madre. La dura madre es la más externa, es la dura, que tanto llaman los que vieron clase o series de medicina. Entonces yo quito la dura madre y me pillo otra membrana más, que esta es la aracnoide. Y aquí quito la aracnoide. Pero acá no puedo agarrar la pía madre porque la pía madre está adherida al cerebro. Pero ahí está la pía madre debajo de la aracnoide. Creo que acá hay una imagen que se ve bastante bien. Neurona, gliales, cresta. Por acá tienen que saberse las capas del cerebelo, que me acuerdo, creo que eran 3. Las células de Purkinje, la granular y la mugrosa. No, molecular, de Purkinje, capa celular granular y sustancia blanca. Son las 4 y el cerebro tiene 6 capas. Acá está. Entonces fíjense, es lo que les explicaba, ¿no? Entonces yo para llegar a mi cerebro tengo que atravesar todas estas membranas, todas estas meninges que se llaman. Que acá tengo que tener la dura madre, la aracnoide, y por si acaso el líquido cefalorraquídeo está en este espacio, en el espacio subaracnoideo. Es decir, entre la aracnoide y la pía madre, acá voy a pillar el LCR, líquido cefalorraquídeo. La dura madre es una membrana que también va a cubrir, ¿no? Y se preguntarán cómo es que el espacio supracnoideo se llena de líquido cefalorraquídeo. Solo para que tengan conocimiento, ventrículo. Una imagen bonita acá. Me quedo con esto. Entonces, el líquido cefalorraquídeo no se producía, ¿se acuerdan? En el plexo coroideo, ¿no? El plexo coroideo, fíjense, de acá está saliendo el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Está saliendo y se está yendo para acá. Sí, por los ventrículos va a venir por acá, y aquí hay unos agujeros, que tenemos el foráneo de Magenne y el de Luchka, creo que el otro. Y de ahí ya se iba por todo el espacio subaracnoideo, ¿no? Y de ahí ya se iba a drenarse por las granulaciones de Paccioni que estaban en anatomía. Así es como llega. Así en vista general más que todo. Son las tres meninges. No se olviden, dura madre, aracnoides y pía madre. Dura madre, que es la que va a estar ahí en contacto con el hueso. La aracnoides, que lleva el espacio supracnoideo líquido cefalorraquídeo. La pía madre, que va a estar en contacto con el mismo cerebro. Después tenemos la barrera hematoencefálica, ¿no? Que esta barrera hematoencefálica ya hablamos un poco, que digamos se va a encargar de proteger al cerebro de las sustancias que están en la sangre, porque el cerebro es de cristal. O sea, hay que cuidarlo muy bien porque si no pasa algo ahí, todo cambia. Más que todo tiene uniones estrechas entre células endoteliales junto con capilares. ¿Ya? Y eso más que todo. Pero por último, lo que vimos, un repasito, esto ya vimos, que tenemos el sistema central y periférico, del funcional somático y autónomo, simpático, parasimpático y entérico, las glías periféricas, células de Schwann y satelitales, y además las células de Schwann con la vaina de mielina, nódulo de Rambier, células satélites, los tipos de la glía acetal, los astrocitos, oligodendrocitos, microglía y ependimocitos,
¿no? Que más todo te dirigían tenía dos tipos de células, neuronas y células de sostén. Las neuronas ya vimos también que no se dividen, entonces solo tienen un axón, tienen dendritas axón. Hay sensitivas que son las aferentes, motoras que son las eferentes, y las neuronas que se encargan de procesar la información tienen el soma, axón, dendrita. La sinapsis, que es el espacio que va a ver que se comunican dos neuronas, que hay sinapsis química, que es por neurotransmisores, y las eléctricas, que es por uniones de hendidura. Y las químicas tienen un elemento sináptico, que es hendidura sináptica y membrana postsináptica. Y eso acá no nos interesa. Esto no se olviden del endoneuro, perineuro y epineuro, que también esto va a entrar al examen. La barrera hematoencefálica, el encéfalo con las meninges, líquido cefalorraquídeo, médula espinal, corteza cerebral. Y esto también ya lo vimos. Y esto de acá no nos interesa. Entonces, para complementar por último, fíjense, ¿no? Acá tenemos, por acá está el endoneuro, este debe ser el perineuro, creo, y este ya es el epineuro, pero acá no se lo ve muy bien. Acá están los nombres, quiero ver. Perineuro, epineuro, ya. Recuerden que el orden es endoneuro, perineuro y epineuro. Acá podemos ver cómo se están alojando. Los endoneuros serían como estas cosas que se encargan que va a estar por acá adentro. El perineuro que va a estar alrededor y el epineuro que va a rodear todo el nervio. Y después tenemos la corteza, que las 6 capas, por si acaso, del cerebro, el doctor las va a preguntar. Eso está más que todo al final. Tenemos la capa plexiforme molecular, la capa celular piramidal pequeña, granulosa externa, las células piramidales externas, granulosa interna, capa interna de células piramidales, y las capa de células polimórficas, que tiene las 6 capas que sí las preguntan. E incluso creo que hay un dibujo de esto de acá. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y esta es la sustancia blanca. Acá dice WM. ¿Preguntas, chicos? Acá está el cerebelo, ¿no? Que también hablamos de la molecular. Las células de Purkinje, que son estas de aquí. La granulosa y la sustancia blanca. ¿Preguntas, chicos? Eso es neuro. Obviamente tienen que tener un poco más. Profundicen un poco si pueden. Esto es más que todo la noción general de lo que es neuro.